Bienvenidos, estamos en su programa Asuntos de Fe, un programa de entrevistas con propósito. Hoy tenemos de nuevo un gran invitado entre nosotros, nuestro amigo y hermano, el doctor Mario Celi. Doctor, bienvenido. Gracias, hermano Pablo. Es un privilegio estar aquí en tu programa Asuntos de Fe. Y en verdad que es algo sumamente importante aprovechar estos medios para comunicar los buenos pensamientos con base en la palabra de Dios. Bueno, doctor, hablando de buenos pensamientos, yo creo que este programa, más que ser algo que alegre nuestro corazón, es un tema que generalmente crea una gran tristeza y un gran desazón en el corazón. Tal vez nuestra generación se ha introducido en un ambiente de muerte y de locura como pocas generaciones lo han visto. Y hablar de este tema como es el aborto es un asunto bien delicado, doctor. Hoy se habla mucho acerca de la interrupción del embarazo de forma voluntaria de parte de las mujeres. Pero sería bueno que nos comenzaras a definir, doctor Mario, realmente qué es el aborto. Aborto viene de una palabra en latín que la primera parte de esta palabra que significa fuera de, y ortus, que significa nacimiento, lo cual traducido quiere decir privación del nacimiento. Y de hecho, históricamente la humanidad ha conocido lo que es el aborto, pero desde la conciencia cristiana y las escrituras, yo creo que solo se podría hablar de el llamado aborto clínico o terapéutico, cuando la madre corre peligro. Y aún así, hoy en la bondad de Dios, la ciencia médica ha avanzado tanto que generalmente madre e hijo se salvan cuando hay complicaciones debido a los avances técnicos y científicos de la medicina. Pero lo que estamos viendo es esencialmente la maldad humana. No podemos decirlo de otra manera, es eso. Cuando hay mujeres que creen que se trata de su cuerpo y que tienen derechos sobre su cuerpo, hay algo muy claro que la misma biología establece. No es el cuerpo de ellas, es el cuerpo del hijo. Porque si se tratara de abortar, a las que habrían que matar sería a la mujer, debido a que biológicamente hoy se establece por el ADN y por todo el concepto del genoma humano que cada ser que es engendrado en el vientre de una madre realmente tiene un ADN diferente y lo ubica biológicamente como un ser humano totalmente diferente a la madre y al padre. Es decir que desde el criterio bíblico hay que ver que la vida es una creación de Dios y no tenemos ningún derecho a asesinar, a matar a un ser humano, que la Biblia enseña que desde la misma concepción, la Biblia ya le llama increíblemente, en el hebreo yalet para niño, le dice justamente niño, no un embrión o un feto. Esto es importantísimo tomarlo en cuenta si queremos andar en la verdad. Sí. Doctor Mario, usted dice una palabra que es interesante, que es, porque hoy se cambió el lenguaje, ¿no? Se nos dice interrupción, como si la vida se pudiera interrumpir y ella pudiera volver a comenzar, pero realmente es un asesinato. Pablo, mire, hay algo sumamente hoy destacable y la ciencia médica hoy está en condiciones o ha demostrado que el niño a partir del cuarto mes ya tiene funciones psicomotoras como chuparse el dedo, un dedito de su mano en el vientre de su madre. Es menos ser humano cuando se chupa su dedo en el vientre que cuando también al nacer los niños, todos los seres humanos, chupamos nuestros dedos. ¿Cuál sería la diferencia para establecer que no es un ser humano? Hay un error y realmente
es por la falta de la luz de Dios en la mente de los hombres, de las mujeres, de los seres humanos. Solamente en Occidente se tiene un concepto muy errado del origen de la vida intrauterina, porque, por ejemplo, el pueblo coreano cuenta el año, los 9 meses de gestación como un año de vida, y ellos cuentan ese año cuando se les pregunta qué edad tiene. Si un joven o una chica dice tengo 35, realmente tiene 36, y dicen 36 años porque cuentan el año o los 9 meses de la vida intrauterina como un año. O sea, eso tiene mucho sentido. En Oriente, en China, Corea, Japón, por ejemplo, se da ello. Nosotros creemos o hemos creído erróneamente que el feto o embrión no es ser humano. Error gravísimo, porque así fuimos nosotros y éramos personas en potencia. Entonces creo que esto se debe corregir si no queremos seguir pecando contra Dios y contra la humanidad, contra nosotros mismos. Doctor, en estos días hoy tenemos un discurso donde esto se presenta con la mayor inocencia, pero como decíamos, realmente es un asesinato, es un acto cruel donde 2 personas llegan a un laboratorio, una sale con vida y la otra sale despedazada y queda en el laboratorio en una bolsa de basura. ¿Cuáles son las cifras que tenemos actualmente de que nuestros países occidentales están aprobando el aborto? Porque se habla de un genocidio. Sí, es genocidio y yo diría también un holocausto silencioso. Son las dos cosas. Pero hoy la ciencia llama tejido residual o tejido patológico. Y esto es porque el aborto es un negocio muy descomunal económicamente para clínicas como Planned Parenthood Federation en los Estados Unidos, que es la madre de todas las clínicas abortistas en el mundo. Y básicamente es una clínica que puede ganar al año más o menos, traducido a nuestro aspecto de pesos, bueno, en dólares llega a tener ganancias de más de 12,000 millones de dólares al año. O sea que no caben en nuestra calculadora si lo traducimos a pesos. Aquí Profamilia en Bogotá y en el país recibe por cada aborto del Estado, del gobierno, 1.500.000 pesos colombianos. Pero en sí son crímenes, es asesinato, es una vileza a la cual está llegando el hombre porque hay un convencimiento, y esto ya es producto del pecado, y ellos saben que están haciendo mal, pero prima más el deseo de tener dinero, clínicas, hospitales, y no crea, la madre sale en malas condiciones, pese a que se ha picado un niño literalmente, se ha descuartizado o envenenado. Se comete este crimen y aparte de ello las mujeres están siendo engañadas, sobre todo las adolescentes y algunas mujeres mayorcitas, y los hombres que son culpables también de estos embarazos llegan a creer que efectivamente no se está matando a un ser humano, sino un tejido residual. Y bajo esta premisa, el concepto engañoso de aborto seguro no es cierto. Toda mujer tiene riesgo en un aborto de morir, y como vemos que hay una estadística que está elevándose cada vez más en relación a estos criterios, y el mismo Estado colombiano ha estado engañando a la población, como todos los gobiernos y estados en el mundo. Pero yo creo que ahora más adelante voy a hablar de esta explosión actual del aborto, de la homosexualidad, de todo lo que tiene que ver con la reducción de la población, porque es que hay una guerra contra la población.
Pablo, que debemos examinar de una manera muy, muy clara, porque la gente ignora. Nuestro país y América Latina es un continente de muchísima ignorancia, tiene, y el mundo. Pero lo que tenemos es una guerra contra la población, lo cual el aborto es una de las formas en que se ha buscado por élites internacionales y mundiales de diezmar a la población, porque tienen el convencimiento que la gran paternidad divina y la fraternidad de los hombres solo se puede lograr si se elimina media humanidad, y eso tiene un concepto religioso. Lo que vemos hoy del lesbianismo, la homosexualidad y el aborto, la prostitución, la pornografía, son armas de destrucción masiva. Es decir, que es correcto que lo que planeó Antonio Gramsci, el italiano discípulo de Marx, hoy se está cumpliendo al pie de la letra. Y es espantoso ver cómo ya no son las armas físicas lo que destruyen a la humanidad, sino armas culturales bien proporcionadas y elaboradas por mentes muy oscuras desde el siglo XIX, con todo el tema de la llamada eugenesia. Y de eso hablaremos ahora un poco más. Doctor, cuando hablamos del carácter sagrado de la vida, ¿qué información bíblica tenemos para nosotros como cristianos argumentar de que realmente el niño que está en el vientre de la mujer es una persona, es un ser humano? Pablo, hay un mensaje muy esplendoroso en las Sagradas Escrituras, y es obviamente dentro de lo sacro de la vida, por ser creación de Dios. Mira, hay algo muy increíble, interesante que uno descubre al estudiar las Escrituras. La Biblia ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento utiliza la palabra feto, ni embrión. No se refiere al feto. El feto es, la palabra viene por cuestiones biológicas desde el siglo XIX. La palabra hebrea, yelet, y en el griego brefos, significan las dos niño. O sea, la vida intrauterina es vista desde la perspectiva divina y dada por Dios a nosotros los hombres en las Sagradas Escrituras, siempre se refiere a niño. De ahí que mira lo siguiente. En el Nuevo Testamento, cuando María visita a Elizabeth, su prima, en el Evangelio de Lucas capítulo 2, dice que en el momento en que María saluda a Elizabeth, la criatura saltó en el vientre de Elizabeth. ¿Quién era? Juan el Bautista. 6 meses llevaba de embarazo. Y ya María también tenía su embarazo de la encarnación del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y, curioso, qué interesante, Lucas escribe su evangelio y se refiere siempre tanto a la encarnación de Jesús en el vientre de María como a la gestación de Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth como niños. Entonces, esto nos da una dimensión sumamente profunda de por qué el aborto, como hoy se está promocionando, debe parar, debe verse como un gran crimen contra Dios y contra la humanidad. Contra Dios porque es el creador, y contra la humanidad porque es el sujeto del aborto. Cuando el Hijo de Dios fue encarnado por el Espíritu Santo en el vientre de esta joven Virgen María, por aproximadamente 15 o 16 años, ahí tenemos el episodio más sublime que pueda hablarse de la vida desde la perspectiva de que si nuestro Salvador iba a venir del cielo, Dios mismo hecho hombre en la persona de su Hijo Jesucristo, Jesús pasó por todas las etapas, lo que llamamos hoy embrión, feto. La embriogénesis se desarrolla en el Hijo de Dios, en el Verbo, como cualquier ser humano. Y si Dios mismo cuidó de su propio Hijo, de que no fuera abortado, o María hubiera sufrido un accidente, o cuando Herodes amenazó con matar al niño Jesús y ellos tuvieron que huir a Egipto, ahí se ve el cuidado divino de la gestación. No solo porque era el Hijo de Dios, Dios lo quiere también con todo niño que está siendo gestado en el vientre de toda madre. Por eso es tan sublime la vida, y las abortistas
los abortistas deberían pensarlo y arrepentirse y cambiar de mentalidad antes de que el juicio de Dios caiga sobre ellos, porque habrá, y tú lo mencionaste al comienzo, Pablo, pero Dios va a visitar a todos aquellos que mataron inocentes en el vientre de una madre, hombres y mujeres culpables al mismo tiempo. Pero eso es algo sublime y extraordinario, verlo de esa altura y profundidad y anchura. La vida es sagrada porque Dios la creó y no debe destruirse. Sí, y otra cosa que está destruyendo el hombre sin darse cuenta, tal vez es uno de los mayores privilegios que el Señor le dio a la mujer, que es la maternidad. Y aquellas mujeres con un gran privilegio se están volviendo asesinas de sus hijos y asesinas del gran llamamiento que el Señor les concedió como mujeres, ¿no, doctor? Por supuesto, por ahí la gran diferencia entre hombres y mujeres. Es un plan perfecto. No verlo de esa manera es estar en tinieblas. Por eso, acerquémonos a Dios. Todos los que nos están escuchando, la única manera de erradicar y de echar atrás, de descorrer esa cortina, ese velo de tinieblas y de oscuridad que hay en la mente y en el corazón de tantos seres humanos, es yendo a Cristo. Él dijo: yo soy la luz del mundo, y no hay otra luz que pueda devolverle al hombre en qué consiste ser humano y en qué consiste vivir la verdadera vida en este mundo. Mientras viene la vida venidera, el reino eterno de Cristo, donde morará la justicia y habrá la perfección que ha anhelado el hombre. No la encontrará en el hombre, solo en Dios. Amén, doctor. Bueno, esto es un buen cierre para este bloque. Y ustedes que nos están viendo, no se pierdan, ya regresamos con su programa Asuntos de Fe, un programa de entrevistas con propósito. Ya volvemos. Doctor Mario, yo aquí saqué un Twitter de nuestro famoso senador Gustavo Petro. Cuando se planteó la discusión en el Senado en Argentina para la despenalización del aborto, eso fue rechazado, ¿no?, por voto de mayoría. Y él puso en un Twitter: ¿qué derecho tenemos nosotros para decidir sobre el cuerpo de la mujer? Porque la mayoría de los votantes en el Senado en Argentina eran hombres. Entonces él postula: nosotros como hombre, ¿qué derecho tenemos para votar en algo que es un asunto de la mujer y de su cuerpo? Ahora, ese Twitter representa el pensamiento que se está postulando en nuestros días. Es un asunto solo de la mujer, ella tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, ella puede ir a la clínica, ella puede hacérselo, nosotros debemos respetar esa libertad. Pero ¿es un asunto solo de la mujer o nos afecta como ciudadanos, nos afecta como sociedad, nos afecta como cristianos? ¿Realmente cuál es el asunto ahí? Fundamentalmente el tuit del doctor Petro lo ubica exactamente dentro de un marco de pensamiento que es esencialmente materialista y por lo tanto es reduccionista al mismo tiempo de la vida, porque es que lo que legisló el Congreso argentino fue un concepto de ley frente a la vida. Y si no nos importa la vida, al decir qué derecho tenemos los hombres para legislar o decir algo sobre el cuerpo de la mujer, cuando se piensa que es ella la que tiene el derecho de decidir, yo creo que esto es una postura, filosóficamente es muy pobre. Teológicamente, como teólogo, yo creo que la vida es algo divino y no debe destruirse. Luego, me atrevo a decir que a veces hay que obligar a los seres humanos a ser felices. A veces. Y por la ley se debe hacer. Otro ejemplo. Si los ciegos nos pidieran que al Estado que se les diera licencia de conducción para conducir en Bogotá, los ciegos, personas invidentes, ¿lo haríamos? No, no podríamos hacerlos. Por amor a ellos, les evitaríamos problemas mayores. Igual pasó en Argentina. Allá se legisló, aunque la mayoría eran hombres, pero eso no tiene nada que ver, porque
Lo que se trató fue el concepto de la vida. Y me parece que estuvo muy bien. Lástima que no sigamos aquí ese ejemplo. Sí. Pero no pensando tanto en Argentina o Rusia o otro país, sino la vida en sí debe defenderse. Nuestra Constitución habla de la defensa de la vida. Nuestra conciencia también. La palabra de Dios lo establece como un Dios que creó la vida, hombre y mujer. Entonces, no creo que estuvo mal y en eso se equivocó el doctor Gustavo Petro. Doctor, ¿qué consecuencias tiene esto sobre la mujer? Consecuencias muy graves, Pablo. En mi libro Bioética Cristiana para Médicos, que saldrá en el mes de agosto por la editorial CLIR de Costa Rica, tenemos consecuencias, por ejemplo, de tipo personal. A nivel psicológico, hay una angustia irrefrenable de la mujer que se manifiesta en un terreno determinado como humor depresivo, perturbación psicosomática. El sentimiento de culpa no desaparece tan fácilmente en las mujeres porque ellas, estando en su juventud, creen y tratan de imitar el comportamiento de las demás chicas, pero con el correr de los años se ha descubierto, y en tratamientos de orientación clínica que yo mismo he hecho, ellas manifiestan una perturbación psicosomática tan grave que algunas, el mal recuerdo de haber asesinado a su hijo, las conduce a pensar al suicidio. Hay perturbación del sueño, hay una deformación de la personalidad y un tratamiento difícil y prolongado que se da a través de los años. Muchas mujeres dicen, no, a mí no me ha pasado esto. No, es un autoengaño. Toda mujer que aborta 1, 2, 3 veces, con el correr del tiempo se empiezan a manifestar estas cosas. Desde el punto de vista de las consecuencias físicas hay unas gravísimas. Restos de feto o de placenta que quedan en la matriz, trombosis de pelvis, fiebre, flujo de sangre, perforación del útero, trombosis encefálicas, se han presentado embolias, infecundidad y trastornos menstruales severos. Así es que no son cualquier cosa estas consecuencias. Ahora, doctor, usted decía que esto son pecados morales, es la ausencia de la luz de Dios en la vida de las personas y en la luz de una sociedad que cada vez le está dando más la espalda a la verdad y a los mandamientos del Señor. ¿Cuál es la visión que tenemos nosotros como cristianos acerca de la vida, del carácter sagrado de la vida? ¿De dónde viene esto? La visión bíblica, hebreo-cristiana, es: la vida tiene un carácter sumamente sagrado por ser una creación de Dios. Nosotros no inventamos la vida. Tampoco vinimos a este mundo por arte de azar o casualidad. El concepto hebreo cristiano parte de un concepto sagrado de la sexualidad. La sexualidad no se puede expresar de cualquier manera con diferentes hombres o diferentes mujeres, en el caso heterosexual, porque se fomenta el desorden de la estructura psicobiológica y sexual. Al quedar embarazada una mujer, hoy generalmente la anticultura que tenemos hoy optan por el aborto en primer lugar, o mujeres que han sido instruidas erróneamente y toman sales y otros componentes para ellas mismas eliminar y ir al sanitario y evacuar el ser que tienen en su vientre. Pero estrictamente el concepto divino, y también por la misma razón humana, nos dice que el sexo debe ser sagrado. Por lo tanto, se debe esperar conformar una unión matrimonial perdurable y para siempre, si amamos la vida. Lo otro es que el matrimonio también es santo y sagrado entre un hombre y una mujer. No puede ser entre dos hombres, no puede darse esto entre dos mujeres. Eso es un argumento
totalmente irracional, y los que creen que sí y que pueden adoptar niños se están autoengañando visiblemente, porque la realidad que vemos en el mundo y en la vida queda mejor interpretada por los datos bíblicos y no por el evolucionismo, por ejemplo. El evolucionismo ha enseñado desde el siglo XIX que era un asunto que venía desde los griegos, desde antes de Cristo. Pero creer que la vida no tuvo o no tiene un origen digno y un destino glorioso, como la Biblia sí lo enseña, ahí entramos al terreno de algo peor que el instinto de los animales, porque los animales no se comportan como se está comportando el ser humano hoy. Entonces, la vida tiene, desde todo punto de vista, un carácter netamente sagrado y divino. Es muy parecido, doctor, a lo que vivían aquellas culturas antiguas paganas que, en una falsa visión del dios o de sus dioses, no tenían ningún temor de sacrificar a sus hijos en altares al fuego. Entonces hay una gran relación entre el conocimiento de Dios que nosotros tengamos y el valor que tengamos de la vida, ¿no? Por supuesto. Yo creo que hoy el Moloch, el faraón moderno, son los filósofos y las feministas. Son como el faraón en el libro de Éxodo capítulo 2, donde había que arrojar a los varones al río Nilo para que se los comieran los cocodrilos. El Nilo era un dios sagrado para los egipcios en los tiempos de Moisés. Moloch, Baal, estamos viéndolo en los tiempos modernos. Las mujeres están arrojando a sus hijos a Moloch, a Baal, a las divinidades paganas cananeas. Y es lo mismo. Hoy hay un holocausto. Solamente en Estados Unidos, en cuestión de 5 años, se han asesinado 60 millones de criaturas en el vientre. 10 veces más que el holocausto con los judíos. Totalmente, 10 veces más. Porque hay una política eugenésica de creer que para mejorar la raza humana hay que exterminar media humanidad, y a eso se le ha llamado la ética salvavidas. Pero es puro humanismo, pura maldad. En el hombre no se puede confiar. En el ser humano no podemos basarnos en sus argumentos, su filosofía, sus ideologías. Porque aún lo que vemos hoy, ideología de género, es solamente una rama de la eugenesia que nace en el siglo XIX. O ya venía desde tiempo atrás con el deseo de exterminar humanidad para que la otra media humanidad viva bien. Esto es demencial, totalmente. Realmente, como dice la palabra, aún en la falda de ella se halló la sangre de los inocentes. El Señor nos guarde esta generación malvada y este tipo de conversaciones, de entrevistas pueda despertar la conciencia de muchos que nos están viendo y sea un fuerte despertar para que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios, examinar las cosas a la luz de la palabra de Dios y podamos dar un testimonio a este mundo que tanto lo necesita y se está hundiendo cada vez más en su maldad. Vamos a hacer un segundo corte y ya volvemos para finalizar nuestro programa. Doctor, usted nos hablaba en el primer bloque acerca de una agenda, acerca de unas manos que están detrás de esto. Es increíble ver no solo partidos de izquierda, partidos de derecha, partidos progresistas, todos estos inclinándose hacia esta cultura pro muerte. ¿De dónde viene todo y hacia dónde está dirigido todo, doctor? Bueno, Pablo, yo por muchos años, bajo la anuencia inicial de un pastor, Gino Villafrancesco, que conocí en el año 1988, él realmente me inicié, podría decir, con él a una serie de estudios que tenían que ver con lo que hoy se llama, o se ha llamado desde hace mucho tiempo, las teorías de la conspiración.
y provenían de fuentes de la masonería. Y total que hoy el tema de Illuminatis y los orígenes de la masonería moderna con Adam Weishaupt en Alemania en el siglo XVIII, y todo lo que se ha estado diciendo, incluso César Vidal Manzanares ha tocado estos temas con bastante altura y demostraciones reales y objetivas acerca de la realidad histórica. Entonces, después de que conocí a Gino, yo empecé a estudiar por mí mismo acerca de este tema, y la verdad, hoy uno descubre que las teorías de la conspiración son reales. Una es la rama de la eugenesia, es una supuestamente ciencia médica que busca mejorar la raza humana. Pero ¿qué pensaba Hitler? Igual, Hitler usó ello, y Hitler se basó también en postulados masónicos, como asimismo el hinduismo y el sacerdotalismo de los lamas tibetanos. Utilizó todo ese enfoque filosófico para erradicar de su cabeza una idea: asesinar a un ser humano o a una raza, como fue el tema del holocausto judío, no es tan malo o no es malo. Sí se busca el bien de la otra media humanidad, y eso fue perverso. Entonces, las teorías de la conspiración a través de la masonería son las que están detrás de todo esto, y el aborto es uno de los pilares fundamentales que ellos prosiguen, jugando con la ignorancia de la población, de las poblaciones, porque es que lo que tenemos es, tal vez siempre ha sido así, y lo primero que uno ve en la Biblia es que lo que Dios busca es erradicar la ignorancia acerca de Él, de Dios, que es la fuente primaria y básica del verdadero conocimiento humano para interpretar correctamente la existencia humana. Entonces, el aborto no puede ser un derecho humano. El aborto no puede ser una forma de construir humanidad. No puede ser tampoco el derecho reproductivo que habla la ONU y la OEA. En absoluto. Es un plan obsesivo de élites mundiales que se están enriqueciendo porque aman y adoran el dinero, como el mamón, el término arameo que usó Jesús para el dinero. Y esencialmente ellos son los que están destruyendo la humanidad, porque son hiper y super egoístas y llegan a instancias de perversión creyendo que hacen el bien. Están utilizando también a los homosexuales. Los homosexuales, como están atrapados en un pecado que es difícil humanamente de erradicar, pero no para Dios. Conocemos homosexuales que han llegado a Cristo y han roto esas cadenas. Dios ha roto esas cadenas y son personas ahora muy felices y diferentes. Entonces, esto tiene un trasfondo corrupto, perverso, en la maldad humana, de élites internacionales que son capaces hoy, con mucho dinero, de trastornar naciones enteras y al mundo entero. Entonces, ahí es donde creo que debemos estar mirando el Salmo 2 y la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2 y 3. Es muy importante porque estamos viendo hordas anticristianas pavorosas, y lo que estas élites buscan primordialmente es la eliminación de la Biblia, de la tierra y del cristianismo bíblico. Entonces, ese es un punto importante a tomar en cuenta. Claro, porque el cristianismo bíblico se opone a todos estos ideales malignos y diabólicos que ellos promueven, ¿no? Totalmente, porque ya Dios lo decía en su palabra y nosotros sabíamos. El Salmo 2 es muy claro porque por épocas el hombre se rebela contra Dios y se rebelan contra Cristo y su ungido.
Pero Dios dice allí que Él se va a reír de toda esta maldad de todos estos hombres, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. El nazismo, el nacionalsocialismo, esencialmente utilizó la eugenesia estrictamente de fuentes masónicas para llevar a cabo sus planes de exterminio, porque el orgullo humano sigue siendo condenado por Dios, pecado que fue el que cometió Adán y Eva en el huerto del Edén, al querer ser iguales a Dios. Y básicamente nos estamos dando cuenta que la humanidad hoy, en este siglo XXI, ha desmejorado su calidad de vida por alejarse de Dios y trayendo muerte y destrucción por doquier. Yo creo que los mismos abortistas saben lo que están haciendo y que el derecho es la vida, no producir muerte, pero lo hacen por egoísmo, por amor al dinero. Nosotros hablábamos con César Vidal sobre esto y él decía que basta a veces mirar quién está detrás de la financiación de los grupos feministas, de los grupos LGTBI y de ciertas políticas internacionales para darse cuenta que es un plan malévolo y que hay muchos intereses económicos detrás de ello. Pero doctor Mario, ¿qué le podríamos decir, por ejemplo, a las jóvenes, a las mujeres que están siendo inducidas, engañadas, para tratar de solucionar un aparente problema para ellas de una manera tan cruel y tan diabólica? Hermano Pablo, la sexualidad humana debe verse como algo sagrado, primero que todo. Cuando Dios dice en el 7º mandamiento, no cometerás adulterio, de ahí se derivan una serie de enseñanzas y de asuntos éticos y morales que tocan con la vida sexual. Hombres y mujeres no pueden continuar teniendo sexo como lo está haciendo hoy esta cultura. El sexo es algo creado por Dios, es bueno, es santo, es agradable, construye la vida humana, es parte fundamental del mandato cultural de Génesis 1:28. Lo primero que Dios dice es que nos multipliquemos, pero no en el sentido como lo ha hecho la humanidad de espaldas a Dios, sin considerar el matrimonio. Porque es que en el matrimonio queda más garantizada la vida sexual, porque se blinda con un campo moral y espiritualmente hablando, produce, si llega a haber un embarazo, hay responsabilidad de padre y madre, y el hijo que van a nacer o la hija que van a nacer tiene un mejor sentido de vida garantizada bajo un techo, bajo una nutrición, bajo una educación, una manera ordenada de llegar a este mundo. Realmente nosotros somos lo que somos hoy porque también tuvimos unos padres que velaron por nosotros. Primero, existimos porque nuestra madre no produjo un aborto. Pero las chicas de hoy, las niñas, tienen que considerar que las relaciones sexuales promiscuas son destructivas desde todo punto de vista. Destructivas. No hay... los psiquiatras y psicólogos les está yendo bien económicamente porque las clínicas psiquiátricas también se están llenando de niñas y jóvenes perturbados por la primera relación sexual. Muchos creen que no, a mí no me ha pasado nada malo, yo sigo fornicando, sigo teniendo sexo con quien quiera y no me pasa nada malo. No, eso es mentira. Algunos dicen eso, pero son sinvergüenzas, pero sí se están dañando moralmente. Pero otro segmento de la población visita muy seguido psicólogos y psiquiatras porque tuvieron una pésima y mala experiencia de iniciación sexual y resulta que el sexo solo está diseñado para tener una relación hombre-mujer de por vida, bajo una responsabilidad, bajo un acto de amor, bajo fidelidad, bajo honradez, y esto se llama matrimonio. O sea que sexo en la adolescencia, sexo a cualquier momento, y peor ahora entre hombres, hombre con hombre. No hablan del sexo anal los medios, ni a esa población no le conviene, ni a LGBTI le conviene difundir la cantidad de jóvenes que se están muriendo de cáncer en el ano por relaciones anales
sexualmente. Entonces, Dios no se equivocó al crear el sexo, Dios hizo algo bueno, pero le puso reglas, parámetros, leyes, orden. Y si no observamos este orden, seguiremos sufriendo. Aquí en Colombia se habla de las 3 causales para el aborto, doctor. Pero cuando usted mira, como algunos han dicho, son simplemente excusas, porque la gran raíz, el problema que está viviendo nuestra sociedad es la promiscuidad y la inmoralidad sexual, que lleva a otros crímenes, a otros pecados serios, como en este caso el asesinato de un niño que es la persona más inocente. Él no tuvo que ver en la mala decisión de su madre ni la mala decisión de su padre, y él asume todas las consecuencias. Y ciertamente el día del juicio el Señor pedirá cuentas a todos aquellos que toman este camino. Como iglesia, doctor, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer cuando esto como que está avanzando a pasos alarmantes y donde, por ejemplo, en nuestro país ya se ha legislado a favor de esto? Tristemente, nuestra Corte Constitucional se ha abrogado derechos que no le corresponden, como haber decretado, sentenciado el aborto incluso hasta en el 9º mes. Pero esto es destructivo. Yo creo que nuestros magistrados han jugado o están haciendo el papel de ser Dios. Faraones. Son faraones, porque ellos no saben, o tal vez lo saben, pero por dinero han vendido sus conciencias y están haciendo muchísimo daño a este país, como el caso ahora de último que sentenció también que por evaluar erróneamente el derecho al libre desarrollo de la personalidad enviaron a toda la gente que quiera emborracharse o drogarse en un parque público y no constituya una infracción contra las personas como niños y familias que están allí en su sano juicio para tratar de estar con sus hijos en un parque y distraerse un poco. Uno ve, es que ellos ignoran o quieren ignorar que el hombre es pecador, y debido a que nuestros magistrados no contemplan, la Corte Constitucional y otras, lo que es la realidad del hombre. El hombre, si no lo definimos como un ser humano que cayó en el pecado y moralmente siempre va en contra de la misma razón, de las leyes de Dios, de la ley moral, cuando un magistrado o estos eminentes hombres y mujeres no ven al hombre desde esa perspectiva bíblica, ellos lo están viendo desde una perspectiva evolucionista. Por lo tanto, para ellos la maldad en el fondo no es malo, la maldad en el fondo no es maldad. Ellos, los jóvenes que se portan mal socialmente, son producto solo de situaciones sociales que evolucionaron dentro de errores, y por lo tanto en el fondo no son culpables o tan culpables de sus malos actos. O sea que el concepto antropológico que tienen nuestros magistrados acerca del aborto es justamente un concepto tan crudamente humanista que ellos mismos se dan el lujo de definir qué es la vida, y en esto han fallado estrepitosamente, porque la vida se debe definir desde la opinión divina. Así el vicio, así lo que vemos en nuestra cultura y en nuestra sociedad. El vicio genera más delincuencia. Yo he visto en los parques cantidad de problemas, peleas, donde jóvenes drogados o borrachos ocasionan alteración del orden público. Pero a nuestros magistrados esto no les importa. Ellos se han lucrado de otra manera porque también están pagados por esas élites internacionales que lo que quieren es voltear el mundo patas arriba para que ellos puedan trabajar en sus ambiciones. O sea que es lamentable. Puede ser que nuestros magistrados algún día corrijan su manera de pensar, pero no lo pueden hacer si no se acercan a Dios, que es el absoluto moral más grande que tenemos los seres humanos. Fuera de nosotros
lo único que podemos encontrar si no vamos a Dios o dentro de nosotros, si nos volvemos introvertidos en el conocimiento, es confusión. Bueno, doctor, qué situación y qué tiempos difíciles que nos tocó vivir. Pero siempre creemos que hay una esperanza, el Evangelio, la verdad, el testimonio de Dios aquí en la tierra que despierta las conciencias de los hombres, nos genera también una responsabilidad y un anhelo para que estas cosas se hablen, se discutan, y creo que como cristianos tenemos un papel importante. Me pareció muy interesante, doctor, no sé si lo sabía, la película que salió este año, Un Planet, que significa en español no planeado, y el revuelo que está haciendo, porque ella cuenta el testimonio de una mujer que era prácticamente funcionaria de estas organizaciones abortistas, y el cambio de ella y el mensaje que ella trae a través de la película causó un revuelo en Estados Unidos, y que parece ser que muchas personas que estaban asociadas a esta industria están arrepintiéndose y saliendo. O sea que hay una esperanza. Yo pienso que nosotros como cristianos podemos y debemos ser luz para que estas cosas se conozcan desde la perspectiva de Dios, que siempre es para la gloria de Dios, pero también para el beneficio del hombre. No hay duda, Pablo. En realidad es una película que ha despertado conciencias, y qué bueno por los productores. Estamos muy felices por esto. La Biblia dice que el hombre está en oscuridad, no tiene la luz de Dios. El hombre en el pecado vive una vida de tinieblas. La Biblia habla del pecado en un sentido como tinieblas. Un Planet, en la película, ha despertado conciencias, porque cuando la gente se acerca a la luz y a la verdad, pues empieza a resplandecer la luz. Y Dios es la única fuente de la verdadera luz. Pero Dios ha enviado a Cristo como en forma, en naturaleza, con nuestra misma naturaleza humana, y por ello Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto es aplicable a todos los saberes, todas las formas de conocimiento. Y uno se está dando cuenta que el hombre, esta época de la humanidad, está cayendo otra vez en un abismo de oscuridad, y por eso no nos debemos extrañar por qué surgió el nazismo. Hitler convenció muy fácil a la humanidad y a la sociedad alemana, sobre todo a la juventud, porque tenían ideas equivocadas en cuanto a la vida, en cuanto a Dios, en cuanto a la cultura, en cuanto a la vida política, en cuanto al Estado y a toda la sociedad. La juventud alemana estaba perdida y errada. Incluso la misma iglesia evangélica participó de esos horrendos discursos de Hitler, y creyó que él guiaría a Alemania a un destino maravilloso, milenial, de verdadera paz y prosperidad y riquezas en todos los sentidos. Pero el hombre siempre se equivocará si no toma en cuenta a Dios, y para tomar en cuenta a Dios hay que estudiar su sagrada palabra. No hay otra manera. Al hombre ya no le queda más camino, no existe. Solo Cristo, único camino. Así es que estamos donde estamos porque el hombre se está alejando de Dios, pero hay esperanza, como tú dijiste, Pablo. Hay esperanza, por eso estamos haciendo este programa, y creo que la única esperanza es seguir enseñando la verdad divina de las Escrituras como verdad absoluta, moral de Dios y redentora para la humanidad. Y si no lo queremos, terminaremos mal. Sí. Hombres y mujeres. Qué interesante esto que decía, doctor Mario. Yo escuchaba a una feminista en estos días que decía que nosotros no podemos opinar desde la postura de las Escrituras sobre un asunto de actualidad. Pero qué engaño es este, porque realmente la palabra no caduca. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de nuestro Señor durará para siempre. Y ella es nuestra fuente de luz, ella es nuestra fuente de verdad y fuente de enseñanza. El único medio que Dios dio para que los hombres fueran salvos y libres del engaño y la mentira que abunda en nuestros días. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros en este tiempo.
Gracias a ti, Pablo, por tu amable invitación y siempre será un agrado estar en tu programa. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Amén. Y ustedes que nos han visto, recuerden su programa Asuntos de Fe, un programa de entrevistas con propósito. Si ustedes quieren seguir conociendo más material, pueden visitar nuestro sitio web tesoroscristianos.net y nuestros canales en YouTube. Dios les bendiga y esperamos que este programa haya sido de enseñanza, de instrucción para ustedes.